Beatriz, con el corazón todavía conmocionado por el encuentro en la tienda, regresó a casa esa noche con la bolsa de compras que Bruno le había dado. Cada paso por la acera parecía estar acompañado de un fondo musical hecho de recuerdos y esperanzas que nunca habían muerto. Lulú, su fiel gatita, se frotaba contra sus piernas, como para recordarle que, a pesar de todo, el amor y la compañía siempre estaban cerca. Sentada a la mesa en una pequeña cocina débilmente iluminada por el atardecer, Beatriz se perdió en cavilaciones sobre los recuerdos del pasado. La figura de su madre, Susana, se le apareció como una sombra dulce y lejana, llena del aroma del pan recién horneado y de la risa de una juventud ya lejana. Sus manos, mientras acariciaba el viejo brazalete de oro que llevaba en la muñeca, el medallón de un pasado lleno de esperanzas rotas, temblaban de emoción. En los días siguientes el encuentro con Bruno no fue solo un episodio aislado, sino el comienzo de un viaje inesperado. Cada vez que Beatriz se encontraba con Bruno, durante una parada rápida para hacer algunas compras o para charlar mientras esperaba el tranvía, su alma se llenaba de esa luz tímida y tranquilizadora que siempre había buscado, pero que nunca había encontrado verdaderamente. Bruno, un hombre amable con un pasado atormentado, parecía haber encontrado en ella un reflejo de sus propias lágrimas silenciosas. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el barrio, Bruno invitó a Beatriz a tomar un café en un pequeño bar escondido entre las callejuelas. Sentados en la mesa al aire libre, entre charlas despreocupadas y risas sinceras, se abrieron como viejos amigos que se reencuentran después de años separados. Bruno contó cómo, de joven, había soñado con una vida diferente, hecha de aventuras y viajes lejanos, y cómo el destino lo había llevado a enfrentar decisiones difíciles y verdades incómodas. Beatriz, por su parte, habló del dolor de una soledad que se había arraigado en su interior, pero también de la fuerza que le había permitido seguir adelante a pesar de todo. Las palabras fluyeron naturalmente, sin prisas ni artificios. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Dos almas en un viaje, marcado por acontecimientos que de alguna manera lograron cruzarse para dar vida a una nueva perspectiva de amor y familia. Bruno, atento, escuchó cada detalle, cada fragmento de la historia que Beatriz compartía. Y en ese contexto de verdad y dulzura, la pregunta sobre la pulsera de la que le habían hablado aquel día en la tienda se convirtió en un puente hacia los recuerdos de un pasado que, aunque doloroso, había sentado las bases de un futuro diferente. A medida que pasaban las semanas, la cercanía entre ambos se hacía cada vez más evidente. Bruno siempre estuvo ahí en el momento oportuno para dar una mano, ofrecer una sonrisa o simplemente estar ahí, un compañero silencioso en una vida que parecía haber encontrado un nuevo significado. Una fría mañana de invierno, mientras la ciudad amanecía bajo un manto de escarcha, Beatriz recibió una llamada telefónica inesperada. Era un viejo amigo de la familia que se había enterado de su situación. Con voz temblorosa, le habló de un pasado oculto, de secretos guardados en los pliegues de una historia familiar que iba mucho más allá de los simples lazos de sangre. Ese día, sentada frente a una chimenea encendida, Beatriz escuchó atentamente el relato de su amiga, que le reveló detalles que nunca hubiera imaginado. Hablaban de Giovanni, el hermano de Bruno, un hombre brusco y atormentado, que había amado en secreto a una mujer tan bella como frágil. Se decía que Susana, la madre de Beatriz, fue una de las pocas que comprendió y aceptó ese amor imposible, optando finalmente por dejar un rastro de misterios y arrepentimientos. Mientras las palabras se entrelazaban en una melodía triste, Beatriz se dio cuenta de que cada encuentro, cada mirada intercambiada con Bruno, era parte de un destino que había querido cruzar sus caminos precisamente para llenar ese vacío que ninguno de los dos había podido llenar jamás. El misterio del origen de Beatriz, que tanto había perturbado a Bruno, se transformó lentamente en una epopeya de revelaciones. Tras la prueba de ADN, el resultado que revelaba el vínculo de abuelos había despertado en Bruno un torbellino de emociones contrastantes. La alegría de poder acoger a Beatriz como familia, mezclada con la tristeza de haber descubierto secretos dolorosos y remordimientos no resueltos. La decisión de hablarle abiertamente, de decirle la verdad, no había sido fácil. Temía destruir el afecto sincero que estaba creciendo entre ellos. Pero la sinceridad, como siempre, fue la clave para abrir puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo. Una noche después de pasar otro día juntos compartiendo pequeños gestos de bondad, Bruno se animó y la invitó a dar un paseo por la orilla del río.
La ligera brisa traía consigo el olor del agua y de historias olvidadas. Beatrice, comenzó con voz tranquila y decidida, sé que la verdad puede doler, pero creo que es hora de que conozcamos nuestro pasado para construir un futuro mejor juntos. La verdad es que eres mi nieta. El silencio que siguió estuvo lleno de tensión y emoción. Beatriz, con los ojos brillantes, escuchaba cada palabra, tratando de comprender y aceptar esa carga de secretos y revelaciones. Pero en ese momento, comprendió que no importaba exactamente cómo se definiera el vínculo. El amor verdadero y desinteresado, era mucho más importante que cualquier etiqueta o título. Aunque no soy tu hija, continuó Bruno, me gustaría que supieras, de cualquier manera, que formas parte de mi vida. Y si quieres podemos ser una familia, para siempre. Las palabras de Bruno, sinceras y llenas de sentimiento, cayeron como una caricia en el corazón de Beatriz. Con una voz apenas audible, respondió, no sé si el destino acertó o no al unir nuestras vidas, pero sé que ya no me siento sola. Si esto puede significar una nueva familia para ti, lo acepto de todo corazón. A partir de ese momento, la vida de ambos dio un giro inesperado. Se iniciaron una serie de pequeños gestos cotidianos. Mañanas compartiendo un desayuno improvisado. Tardes viendo películas antiguas e intercambiando anécdotas de juventud. Risas que llenaban la cocina y paseos por caminos desconocidos. Cada detalle, cada momento, contribuía a reconstruir ese sentido de pertenencia que siempre había faltado para ambos. Bruno demostró ser un hábil narrador, contando historias del pasado, de sueños rotos y de esperanzas que aún brillaban intensamente a pesar de todo. Beatriz, con su dulzura y espíritu resiliente, aprendió a mirar el futuro con otros ojos, encontrando en esa nueva familia un refugio seguro contra los excesos de la vida. A medida que pasaba el tiempo, el propio barrio parecía despertar al cambio. Las miradas apresuradas de los habitantes se volvieron menos prejuiciosas y más curiosas al notar cómo aquella pareja de ancianos, ahora unidos por un vínculo que iba más allá de la sangre, iluminaban cada rincón con su presencia. La tienda, donde todo comenzó, se convirtió en un lugar de encuentro e historias, donde todos podían encontrar no solo productos de primera necesidad, sino también una historia de esperanza y renacimiento. Incluso Dora Parisi, la cajera, impactada por la transformación, empezó a mostrar una sonrisa menos dura, casi tímidamente, como si quisiera decir que ella también, en el fondo, necesitaba un poco de ese calor humano. En esta nueva etapa, Beatriz y Bruno organizaron pequeñas iniciativas para el barrio. Cenas comunitarias, tardes de cuentacuentos y momentos de compartir que fortalecieron el sentido de pertenencia y solidaridad. Fue en una de estas ocasiones que Beatriz, con voz temblorosa pero decidida, contó su historia a un grupo de vecinos, explicando cómo incluso en los momentos más difíciles, la bondad y el amor eran capaces de transformar el dolor en esperanza. Las palabras fluyeron genuina y sinceramente, y por primera vez Beatriz se sintió libre de abrazar plenamente su propia historia, sin miedo al juicio de otras personas. El tiempo pasó y con él la vida de ambos se enriqueció con pequeñas victorias y momentos de pura felicidad. La cercanía familiar se convirtió en un faro para muchos, un ejemplo de cómo incluso las cicatrices más profundas podían transformarse en signos de resiliencia y belleza. Bruno, aunque no era su padre biológico, se convirtió en un punto fijo para Beatriz, un confidente y, sobre todo, un amigo sincero, capaz de hacerle comprender que un verdadero vínculo se mide en gestos y atenciones, no en fórmulas de sangre. Así, entre una risa compartida y un silencio lleno de significado, se realizó la magia de una nueva vida, hecha de pequeñas decisiones cotidianas y de grandes sueños. Cada día era una oportunidad para empezar de nuevo, para reescribir la historia con pinceladas de luz y colores inesperados. La historia de Beatriz y Bruno, que comenzó en una sencilla tienda de comestibles, se había convertido en el símbolo de un renacimiento. El de dos almas que, a pesar de haber pasado por tormentas y dificultades, habían sido capaces de encontrar el uno en el otro la fuerza para seguir adelante. Y así, a medida que las estaciones cambiaban y el barrio seguía cambiando, el recuerdo de ese primer día extraño permaneció como una dulce advertencia. Incluso en los momentos más oscuros, un pequeño gesto de bondad puede abrir la puerta a un futuro lleno de esperanza, amor y una familia elegida.
hecha de vínculos auténticos que ninguna dificultad podrá romper jamás.